Hola de nuevo, hermanos y hermanas. Un nuevo jueves y una pequeña, creo yo, interesante reflexión. Cuando soy débil es cuando soy fuerte. La vida de un personaje bíblico como Sansón, meditada y estudiada y aplicada a nuestra vida, nos hace revisar muchas de las cosas sobre nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Las Escrituras quieren presentar a Sansón aparentemente como un superhéroe, fuerte, invencible, pero resulta que también lo encontramos y nos refleja también las Escrituras un ser con sus debilidades. Debilidades como cualquier ser humano puede tener. En el capítulo 13 al 16 del libro de Jueces, Sansón aparece como primero, como el hijo de una mujer estéril, que además se consagra a Dios. Es de la tribu de Dan, una tribu que desaparece con el tiempo. Incluso no se comenta ni se nombra nada en Apocalipsis cuando se habla de los 144.000 de las tribus de Israel. Es una tribu que desaparece. Pero nos ha dejado este interesantísimo personaje. No hay que dudar del realismo de la Biblia cuando nos habla de las personas que son sus protagonistas. No escatima las Escrituras ningún detalle cuando nos habla de su personalidad. La de Sansón, impulsiva, hasta arrogante, incluso violenta y sensual. Fue una persona que se movió entre la incomprensión de su pueblo y su distanciamiento, su alejamiento de las reglas de consagración que pretendían darle sus padres. Fue un nazareno. Pero también nos habla de su enemistad con los filisteos, que eran enemigos directos de Israel. Quebró muchas veces sus votos que había hecho como nazareo ante el Señor. Pero aún así se afirma, por ejemplo, en Jueces 13, 25, y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Zora y Estaol. Hay que leer estos capítulos, para comprender que Sansón, aun siendo muchas veces, como diría yo, no ajustándose a lo que era su vocación, defiende y cumple los propósitos de Dios. Pero deseo que apliquemos, o quizás nos veamos reflejados en su historia. Podemos mirarnos en él como un espejo, pero no para seguir sus pasos. A veces nosotros confundimos. Cuando leemos las Escrituras hay que tener mucho cuidado. Cuando vemos situaciones y decimos, yo como sigo la Escritura voy a hacer lo mismo. Cuidado, porque a veces la Escritura nos está mostrando lo que no hay que hacer. Y en este caso, hay que ir con cuidado. Porque, repito, podemos mirarnos en él como un espejo, pero no para seguir sus pasos, sino para saber cómo vivir en consagración y en obediencia en una vida que agrade a Dios. La vida de Sansón nos recuerda que somos débiles, que en muchas ocasiones lo que queremos hacer no lo hacemos,
Y lo que no queremos hacer, eso sí que lo hacemos, como Pablo magistralmente, extraordinariamente lo atestigua en Romanos 7, 19. Leerlo y os daréis cuenta de que es así. Y además aprendemos en esta historia de Sansón cómo el Señor puede y lo hace valerse de nuestras debilidades para que su obra se realice y sus propósitos lleguen a buen término. ¿Sí? A veces nosotros nos lamentamos de nuestras debilidades y con razón hemos de pedir perdón, pero en los planes de Dios Él mismo utiliza nuestras debilidades para un propósito mayor. Misterio, claro que sí. Buscar y escudriñar el por qué hace las cosas el Señor y las permite. Hermanos, eso no está a nuestro alcance. Y no quiere decir lo que estoy diciendo, que no tengamos que pelear para vivir vidas consagradas. Todo lo contrario, hemos de luchar por hacer su voluntad, sino que debemos de reconocer, eso sí, que con nuestras debilidades el Señor hace grandes proezas, como Sansón. Acumuló debilidades, pero al final destruyó al pueblo filisteo. Así que Sansón es un ejemplo, no de una vida modélica, pero sí de una vida entregada a Dios, quizás a su manera, quizás con muchos defectos, claro que sí. Porque mirad, hermanos, la verdad es que nuestra vida tiene sus altos y sus bajos, sus situaciones conflictivas y sus situaciones de paz y de alegría. Pero lo que ha de mantenerse siempre, y esto lo vemos en David y aquí también en Sansón, a pesar de cómo era, hemos de mantener siempre la fe, incluso en medio de nuestras caídas. Repito, hemos de mantener la fe en el Señor, incluso en medio de nuestras caídas. Porque primero, la fe es la que nos une al Señor. Y segundo, por esa fe podemos superar e ir más allá de nuestras caídas. Sansón se casa con una pagana. ¿Os acordáis? Incluso se llamaba Timat. Incluso hace todo lo posible en contra de la voluntad de sus padres para unirse a ella y paga las costumbres de aquella época. Tenemos Dalila. Dalila, pues como he dicho antes, por su aspecto sensual. Vemos, por ejemplo, en el versículo 16, cómo utiliza unas tretas de mujer. Dice, la mujer de Sansón lloró delante de él y dijo, tú me aborreces, no me amas, pues no me explicas el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo cuando hay una situación concreta. Y Sansón se lo dice, fue débil. Hay muchas situaciones de debilidad de Sansón, pero no voy a alargarme más, porque realmente hemos de darnos cuenta cómo el Señor nos enseña. Hemos de entender que pase lo que pase, el Señor tiene todo bajo su control, que todo lo lleva a bien, que debemos de confiar bajo dos aspectos, todos los aspectos, en que Él nos dará paz. Hemos de hacer lo posible por vivir la voluntad de Dios, reconociendo que todo el Señor lo llevará a buen término.
Así que esta noche, pensemos, pongamos delante del Señor nuestra vida, esté como esté, vivamos lo que vivamos, pasemos lo que pasemos, pensando en que a pesar de nosotros e incluso con nosotros, el Señor va a hacer su voluntad para nuestro bien y para su gloria. Que el Señor nos bendiga de nuevo esta noche. Amén.